Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Psicocafé. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy, José Luis? Hoy vamos a hablar del cuidado, ¿no? Del cuidador y de quién cuida a quién. No sé si estábamos Sí, pensando en anunciarlo como la conjugación del verbo cuidar, cuidar. que Yo tiene cuido, mucho que tú ver, cuidas, ¿verdad? ¿quién me ¿Quién me cuida? cuida? ¿Quién cuida a ¿Quién quién? cuida a quién? Que ¿Quién la verdad cuida es al que cuidador? eso ¿El es. cuidador cuida o al cuidador le cuidan? En fin. Tiene mucho que ver con nuestra profesión, ¿no? Que es Claro, históricamente una una profesión de cuidado. profesión relacionada con el cuidado y bueno, pues eso es sobre lo que queríamos reflexionar todos juntos Sí, durante estos minutos. nos lo habéis pedido, estaba entre los temas que teníamos pendientes, así que bueno, el cuidador y los cuidados, vamos con ello y las diferentes formas de eso, de conjugar El verbo el cuidar. verbo cuidar. Primero queríamos desmitificar un poco lo que es lo que entendemos por cuidador y separar realmente y por lo tanto definir bien qué significa cuidar y quién realmente es un buen cuidador, ¿no? O un cuidador. Porque a veces podemos confundir cuidar y estar en ese rol con ese extremo del triángulo dramático, el triángulo de Karpman, ¿no? Que es el del Salvador. Como sabéis, el triángulo dice que hay tres posiciones fundamentales con las que fácilmente nos identificamos y que desde muy temprano el sistema y nuestros padres pueden colocarnos en una de ellas, ya que además triangular es tan inmediato, ¿no? Papá, mamá, yo, y el reparto de papeles es tan frecuente que es eso, muy fácil que uno se pueda encontrar de pronto que le colocan en uno de esos vértices. Y salvar desde ahí, salvar desde ese triángulo, ¿no? Y a esa supuesta víctima que viene siendo, ¿no? Victimizada por el perpetrador, no significa necesariamente cuidar. Entonces confundir ese rol de salvador con el de cuidador, con de verdad lo que es cuidar, es algo peligroso y que por lo tanto hay que diferenciar primero, ¿no? Claro, porque para ser salvador, eso lo hemos visto muchas veces entre los propios profesionales de la salud, que es fácil colocarse, desde nuestro núcleo melancólico, es fácil colocarse en la posición de salvador. No tanto de cuidadores o de terapeutas como profesionales, sino de salvadores. Y claro, eso tiene una reflexión inmediata, y es que para que tú nosotros ocupemos el vértice de salvador, obligatoriamente tiene que haber una Hay que víctima. victimizar a alguien. Exacto. Entonces, si nosotros somos permanentemente salvadores, la única forma de vincularse con nosotros entonces es desde la víctima. Entonces, el paciente es víctima siempre, siempre, claro, para que nosotros podamos seguir salvando, necesitamos víctimas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que queríamos comentar, ¿no? Lo de el ser cuidador y hablar del cuidado y el cuidador, yo creo que tiene mucha literatura amable, ¿no? Mucha literatura muy positiva, como que está muy bien visto culturalmente y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido evolutivamente también, pero que hay mucha, quizás excesivo mito sobre lo fantástico que es universal y exclusivamente el cuidado, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos comentar también, ¿no? Sí, y nos gusta partir de esa idea bueno, los que nos conocéis nos lo habéis escuchado ya un montón de veces en clase, ¿no? Esa idea de Eric Berne, cuando hablaba de las diferentes posiciones también, ¿no? De las 4 grandes posiciones a la hora de interactuar con el otro, ¿no? Ese posicionarse en el yo estoy bien, tú estás bien, que sería la posición ideal, el yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, tú estás bien, o yo estoy mal, tú estás mal, ¿no? Es muy frecuente que en la consulta, como decía José Luis, nos posicionemos, y en las profesiones sanitarias los profesionales nos posicionemos en el yo estoy bien, tú estás mal, yo te salvo y por lo tanto tú eres la víctima. De hecho, yo siempre comento lo mismo, ese traducirlo como yo estoy bien en realidad se nos queda corto en español. En inglés el verbo to be es más que estar, es ser.
implica tú eres bien, ¿no? Y esa es realmente la idea con la que tenemos que relacionarnos con el otro, en general, pero en particular, no digamos, en terapia, ¿no? Es la idea de tú eres bien. Ahora te encuentras mal, estás sufriendo por unas determinadas circunstancias, lo que sea, pero eres alguien bien. Valioso. Y, ¿no? y Ok, tanto, dicen en inglés es you're okay, claro. I'm okay, you're okay. Entonces, esa es la idea, ¿no? El colocarse, y es lo que comentabas, ¿no? El cómo efectivamente si nos creemos salvadores o confundimos nuestro rol de cuidado con ese rol del triángulo de Karpman, nos vamos a colocar enseguida también desde ahí, ¿no? Desde esa posición del yo soy el que está bien y tú eres el que está mal. Y entonces, eso, yo te voy a salvar, tú te quedas de víctima. Y ahora vamos a ver entonces que no es oro todo lo que reluce en relación con esto y con lo de salvar y lo de cuidar. Claro, como tú dices siempre, además es mantenerse en un extremo. O sea, cuidar es fantástico y cuidar es imprescindible y cuidar es necesario en la especie humana desde el punto de vista de la subsistencia inicial. Es que no sobrevivimos si no nos cuidan, ¿no? Cuidar es estupendo. El problema es estar cuidando siempre, continuamente, permanentemente, a todo el mundo, por las buenas o por las malas, quieran o no quieran. Lo cual ya no es cuidar, el matiz, lo cual significa que ya no estamos cuidando. Lo que nos estamos es garantizando nuestro rol, porque si no nos quedamos sin identidad y ahí estamos pues eso, involucrando otras cuestiones que son importantes, ¿no? Que evolutivamente son cuestiones que tenemos que ir salvando. Una de ellas es la de los cuidados, otra la adquisición de identidad. Hay muchas cuestiones, ¿no? que se involucran aquí. Son los famosos 7 ejes conflictuales de los que nosotros hablamos en clase y que son la espina vertebral de nuestro modelo, pero que es que efectivamente, ¿no? Son como grandes tareas de nuestra vida, que tenemos que ir consiguiendo superar. La evolución, del crecimiento de cada uno, ¿no? Entonces una de ellas desde luego tiene que ver con los cuidados, con dejarse cuidar, y luego aprender a cuidarse y a cuidar al otro, a cuidarte tú, a cuidar al otro, a dejar de cuidar cuando también ya hay que dejar de cuidar también y bueno, pues o no cuidar a las personas que o no deben ser cuidadas o no quieren. Claro, en fin, es conjugar, en resumen conjugar el verbo cuidar, ¿no? Claro. Y cuidar no siempre es eso, no es siempre lo a que hay que hacer, lo mejor. Sí, yo creo que eso es oro, por tanto. A veces nos confundimos y que me parece que tiene demasiado glamour el concepto de cuidar, que está, como tú dirías, seguramente al servicio de la vinculación, ¿no? Claro, el cuidado en cualquier circunstancia, ¿no? Por supuesto, si lo que mi sistema me ha colocado ya desde temprano, ¿no? En ese rol y en ese triángulo, en ese vértice del triángulo, pues claro, ahí es donde me tengo que ver, mi papel, mi rol, lo que me da identidad, lo que me da pertenencia, es estar siempre salvando, siempre cuidando, siempre ahí, pues lógicamente, efectivamente... Y eso es un riesgo importante. Es una ganancia extrema. Un riesgo importante en las profesiones de la salud, queremos llamar vuestra atención sobre eso, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces entre nosotros mismos, ¿no? Es una tentación, es muy atractivo, porque además tiene ese refuerzo narcisista de la cultura de qué guay, qué bueno, qué estupendo, fíjate, qué cuidador eres, cómo cuidas, ¿no? Que un poquito más allá llegamos a ese concepto también coloquial entre nosotros de qué madraza es una madraza o un padrazo, ¿sabes? Porque está permanentemente, cómo cuida a su bebé. Claro, eso está muy bien, pero cuando el bebé tiene 25 años a lo mejor ya no está tanto, ¿sabes? A lo mejor al bebé hay que cuidarle 24 horas, 7 días por semana, pero cuando el tipo ya tiene eso, 30 años, a lo mejor hay que levantar un poco el pie del acelerador, ¿no? Y cuidarle menos, o cuidarle de otra forma. Claro, y desde luego también, pues mucho antes, cuando sin embargo, pues en esa línea también, pues se habla de madres o padres sobreprotectores, ¿no? Como dando también una calificación, una cierta cualidad de positivo, ¿no? Porque es que te estoy protegiendo tanto que te sobreprotejo. No, con eso no me estás protegiendo. La sobreprotección nunca es algo bueno.
y no me estás permitiendo autonomía, y la autonomía permitirme autonomía es realmente cuidarme, ¿no? Claro. Entonces, por ahí se confunden muchas cuestiones con algo bueno, algo bien visto socialmente, algo que narcisiza, otro de esos ejes conflictuales, otra de esas tareas, ¿no?, que uno tiene que también que currarse, ¿no?, a lo largo del desarrollo, y conseguir también, bueno, pues tener una idea de cuánto vale uno mismo, eso, con independencia de lo que socialmente esté validado, lo que soy, lo que hago, cómo me gano la vida o cómo me muevo en mis relaciones con los demás, ¿no? Entonces aquí esto está muy... El cuidado y la protección tiene muchas dimensiones. Y el sacrificio, también. Claro. La abnegación, ¿no? Eso en nuestra cultura judeocristiana está muy bien, está muy bien visto, aunque... ¿no? Está muy valorado, claro. Esto pon la otra mejilla, por supuesto, y desde luego, pues eso, sacrificate in extremis por ayudar al otro. Y ese ayudar claro. es... Y lo que queremos señalar es que ese sacrificio y ese poner la otra mejilla, en fin, esos mandatos culturales que se pueden entender, pero bueno, eso nos llena las consultas. Es decir, que finalmente esto es lo que luego vemos en la clínica, ¿no? En la clínica, en eso que llamamos medicina psicosomática, claro, en formas de somatización, en formas de sufrimiento, otra vez, de trastornos depresivos, ¿no? Sí, eso... Y desde luego en el propio cuidado, claro, el cansancio, claro, y la agresividad interna, porque no somos capaces de decir que no, y entonces nos enfadamos con nosotros mismos, pero nos enfadamos con el otro también, ¿no? Y acabamos muchas veces pues renegando de nuestra profesión, acusando al otro de que abusa, cuando en realidad lo que estamos es dejándonos abusar. Es una responsabilidad nuestra el aprender a decir que no, el poner los límites necesarios y el de verdad cuidar, cuidándonos. Poner los límites de una forma cariñosa y cuidadosa, eso es de verdad cuidar, ¿no? Cuando decía Begoña, el paciente o nuestros hijos o nuestros familiares, ¿no? Abusan porque nosotros les estamos dejando abusar, hay un momento en el que no podemos más, entonces de repente tenemos un acting out, ¿no? una reacción, y entonces les pegamos un grito, le ponemos un límite mal puesto, eso inmediatamente después nos puede hacer sentir muy culpables, y desde la culpa lo que hacemos es todavía permitir que se abuse más. Entonces se comienza ahí una espiral perversa que puede ser agotadora, ¿no?, para el cuidador, y que luego pues se ha puesto mucho nombre ya a eso, ¿no?, el síndrome del cuidador quemado, y claro. Y luego el problema también de algunas formas de cuidado es lo que hace ya al final, en los años 80, fue del siglo pasado, ¿no?, lo que se definió como el concepto de codependencia, ¿no? Que desde el punto de vista clínico, esto ya es un concepto clínico, pero que nos puede ayudar, yo creo, para entender esto, ¿no?, la codependencia, que se empezó a ver en cuidadores profesionales sanitarios, en cuidadores de personas adictas, que algunos autores se dieron cuenta, algunos observadores, de que estos cuidadores empeoraban o no permitían que los adictos, que los dependientes mejoraran. Cuando el dependiente mejoraba, entonces el cuidador enfermaba, ¿no? Establecía una diada también ahí muy perversa. Y entonces se empezó a estudiar este concepto de codependencia, esto es, el definir conductas de dependencia de un dependiente. Eran personas dependientes de un dependiente, ¿no? Y eso que se empezó viendo en cuidadores de adictos, de drogodependientes, pues luego se ha visto en otros muchísimos ámbitos, ¿no? Y es un riesgo, porque lo que se planteó, ¿no?, en aquella observación, que sigue vigente, es que eran fundamentalmente personas que no permitían, que boicoteaban de una forma más o menos inconsciente, boicoteaban la mejoría, ¿no?, el crecimiento, el desarrollo de esa población, ¿no? Sin duda, claro, es un perfil que sostiene claramente el continuar en esa relación, yo
yo estoy bien, tú estás mal. Y O- aplicando la teoría O yo de te la... salvo, tú eres la víctima. Eso, y yo ya, soy el salvador. Y ya está. Y yo me quedo como yo te salvador salvo, tú eres la y tú víctima. eres la víctima. Y tienes que seguir siendo víctima para Claro, que yo porque sea... si no, ¿dónde voy Claro. yo? Y tú estás mal. Para que yo esté bien desde el punto de vista de una visión relativa, como por cierto, esto forma parte, claro, de la visión de la vida cotidiana, desde lo relativo, yo estoy mejor si tú estás peor. ¿Os suena eso también? Entonces, el mantener que tú estás mal, y entonces si tú estás mal, yo estoy mejor, yo estoy bien. Claro, esto es establecer una relatividad que puede ser muy, muy, muy complicada y que lo vemos en la clínica, esto lo vemos en la clínica cada día, ¿no? ¿Y qué hay del yo me salvo salvándote? Claro, Porque esa es otra. Esa es otra historia, claro, eso es todo lo que tiene que ver con las determinadas conductas que son también son saludables, por un lado, y pueden ser adaptativas, y desde luego son en todo caso socialmente muy bien vistas, porque están todas a favor de la voz, de la vinculación, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que tú cuentas siempre de mantenerse vinculado, ¿no? Si yo te salvo, yo me salvo, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el riesgo de eso, no? Pues que tú no quieras ser salvado, eso para empezar. Y nadie quiere realmente ser salvado, o sea, lo que todos queremos puede ser ayudados, ser acompañados, ser, bueno, pues aliviados o sostenidos en algún momento, pero salvados, salvar no, salvo que te caigas a un río en un de tormenta y vengan los bomberos a recogerte y sea un salvamento por un accidente concreto. Nadie quiere ser psicoemocionalmente salvado. Uno debería querer eso, pues, claro, el acompañamiento y la ayuda, pero no la salvación, porque, insisto, ya sé que es muy redundante y muy reiterativo, pero es que eso posiciona claramente a uno desde un papel muy de víctima, muy en una situación de partida muy desfavorecida, y habiendo bajado un escalón que no es el propicio, ¿no? Y que no te coloca donde realmente todo tú te vas a sentir bien. Porque siempre va a haber una parte de ti que sí que tenga esa sensación de que necesitas mucho al otro, mucho casi in extremis, como para lo que puede llegar a suponer salvación, pero luego siempre va a haber una parte de ti a la que eso no le guste nada y que lo que quiera es que escucharse que uno puede y debe salvarse uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, equivocándose y sufriendo. Por supuesto, y aprendiendo a cuidarse, y aprendiendo a salvarse, y aprendiendo a crecer y a ser autónomo y a todo esto, ¿no? Y a valorarse y a conseguir identidad en esa contradicción, en fin, todo, ¿no? Entonces, ese yo me salvo salvándote vuelve a ser algo muy poco deseable, aunque sea muy frecuente, ¿no? Y no permite al otro tampoco salir de ahí. Claro. El mandato implícito entonces es el no crezcas cuando es un padre o una madre, claro, no te sanes o no te cures, no te vayas, ¿no? Claro, no te alejes, no te apartes. Para que yo siga siendo porque el salvador yo otra vez, tengo que seguir en mi proceso de salvación a través de ti, ¿no? Sí, eso hay una dimensión muy visible también, una dimensión claramente social, cultural, entre países ricos y países supuestamente pobres. En los países ricos vamos a salvar. Hay una caricatura que se puede ver como, yo creo, como caricatura, es Estados Unidos. No quería hablar especialmente de un estado, pero se ve muy bien como caricatura. Estados Unidos llevando la democracia a todo el mundo. Gente que la democracia estadounidense no es un modelo que está muy bien para ellos, pero que no vale, como la historia demuestra permanentemente, no vale en otros lugares, ¿no? La historia está llena de salvadores, llena de salvapatrias que han hecho muchísimo daño. En España tenemos muchos ejemplos también, ¿no? Y en la historia de España, y esa es una dimensión, se ve en la dimensión grupal, ¿no? De que estoy en posesión de la razón. Eso tiene
un tinte narcisista, os dais cuenta además, ¿no? Un tinte, una visión claramente narcisista como Estado, como país, como estar en posesión de la verdad y en posesión de la razón. Es un factor que hace daño, eso puede hacer mucho daño, muy peligroso, ¿no? Es un factor que arruina también, por supuesto, relaciones y desde luego en muchos casos las adopciones. La idea de te salvo porque eres un pobre niño abandonado en un país miserable y yo voy y te salvo e implícitamente, a veces explícita, pero implícitamente vas a crecer y desarrollarte con la narrativa de que tienes que tener agradecimiento eterno porque yo te he salvado y te he sacado de la miseria. Eso arruina adopciones permanentemente. No es el único factor que arruina una adopción, pero está en muchas adopciones y es terrible, ¿no? El comenzar una relación de maternaje, de paternaje, ¿no? De convertirse en realmente los padres de un niño desde ahí, ¿no? Pero es también muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, entonces, bueno, yo creo que como ejemplos de que efectivamente no es solo todo lo que reluce en relación con el salvador, el cuidador, y entonces este primer análisis yo creo que ahí lo hemos dejado bastante claro, ¿no? Quería apuntar, estaba acordándome hablando de codependencia, claro, del perfil del codependiente, que esto es el dependiente de un dependiente, que eso como perfil lo podemos encontrar obviamente, claro, en la relación madre recién nacido. O sea, eso es exactamente así. No en todos los casos, pero que ese perfil se puede encontrar ahí con mucha frecuencia, ¿no? En lo que Winnicott llamaba la madre tapón, una figura muy gráfica, ¿no? Y Ángel Garma hablaba de la madre roedora, ¿no? Madre, ya sabéis, es como se hablaba a principios del siglo XXI, del final del siglo XX, y ahora pues sería figura de apego, lo que queráis, pero es un perfil que es fácil verlo también en la consulta, ¿no? De figura materna, de figura de apego principal, que no permite que su hijo o su hija crezca, no lo permite. En realidad lo que se observa con esto es un fenómeno de simbiosis. Por eso hablaba antes José Luis, ¿no? De esa especie de relación perversa de folia, ¿no? Eso es verdad. Es porque hay una simbiosis ahí que es la normal, es una de esas primeras tareas que como seres humanos tenemos que resolver, porque llegamos al mundo en simbiosis con nuestra madre. Cuando estamos en el vientre materno no hay diferenciación entre dónde termina mamá y dónde empieza el niño, ¿no? Porque el cordón umbilical nos une y ahí eso, pues nuestra primera experiencia en el mundo es una experiencia en simbiosis. Pero claro, es la primera gran tarea del ser humano, ¿no? Esa diferenciación comienza cuando se corta el cordón umbilical y al principio pues el peso tiene que seguir cayendo en el lado de lo simbiótico y por eso a las madres nos cuesta tanto ir haciendo esa separación, nos da tanto miedo, nos parece que el niño, que no podemos dejar de mirarle, ni de tocarle, ni de tenerle, ni de sostenerle ni un segundo y bueno, hay que ir, es una tarea de muy poco a poco, ¿no? El ir produciendo esa diferenciación, ¿no? Es una tarea imprescindible y que, bueno, pues que no siempre se puede llevar a cabo bien. Y para eso necesitamos que papá y mamá nos ayuden a llevarla a cabo, lógicamente. Y hay veces que mamá, lo que pasa es que hay veces que mamá, que a su vez todo eso se va transmitiendo, claro, ¿no? Transgeneracionalmente, mamá no puede. Entonces mamá acaba siendo dependiente de su bebé. Y ve a su hijo con 50 años, le sigue viendo como un bebé. Y cuando los hijos con mucha dificultad se van de casa, aparece eso que luego se llama el síndrome del nido vacío. Es una codependencia, es un perfil de madre, un perfil materno, codependiente, dependen de un dependiente, claro. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues que siga siendo dependiente toda la vida. Eso se ve mucho en medicina psicosomática, en las enfermedades del aparato digestivo, en la úlcera, obligan a los ulcerosos a desarrollar aquello que se llamaba la pseudoindependencia. Se ve muy bien también en las enfermedades cutáneas, este tipo de madres
tapón, de madres que no permiten que no La pueden diferenciación la y la diferenciación, la autonomía, el crecimiento, porque son dependientes, no pudieron, ellas mismas Claro. no pudieron conseguir la autonomía y ahora están repitiendo, como siempre ocurre, el mismo patrón con sus hijos, ¿no? Es un perfil de codependiente del que no se suele hablar, pero que queríamos plantearlo aquí, ¿no? Y puede expresarse en los dos extremos, en lo que llamaríamos un perfil más pasivo, que es el más fácil de ver cuando se habla de esa codependencia, o un perfil más activo, que implicaría un forzar la individuación y que significa, o sea, es decir, prematuramente, por eso decía yo antes, ¿no? Venimos en simbiosis y al principio tiene que pesar esa condición todavía medio simbiótica, ¿no? Y de dependencia tan extrema, y poco a poco la balanza tiene que ir perdiendo ese desequilibrio inicial. Pero hay veces que se promueve y que se empuja, ¿no? Y que entonces el desequilibrio se produce hacia el otro lado y se fuerza que esa individuación se produzca demasiado pronto. Y la narrativa hortera, como tú lo llamarías, es lo de que a los niños hay que hacerles independientes cuanto antes. Eso es terrible. El ser humano es Eso es dependiente. Y depende de sus vínculos, y eso está bien. No se puede ser independiente. Se tiene que llegar a ser autónomo, pero no independiente. Claro, La dependencia claro. es condición humana. Claro. Y está bien. Tenemos que saber ser dependientes porque en determinados momentos vamos a depender de otros y eso está bien y es muy sano y es estupendo. Claro. Cuando uno está enfermo y tiene que ir entregado a un quirófano y depender de la habilidad de otro para que, para que se le extirpe un apéndice y luego que otros le cuiden hasta que pueda volver a valerse por sí mismo, es necesaria. Entonces esa posibilidad tiene que existir y tú tienes que dejarte cuidar. Pero la otra opción también, claro, la de que en un momento dado tengas que valerte por ti mismo tú solo y tengas que salir adelante a lo mejor sin contar con nadie, ¿no? Y entre ambos extremos hay todo un espectro de opciones intermedias que tienes que poder visitar. Y en todo caso eso significará que tienes resuelta tu dependencia, no porque te has vuelto independiente, sino porque sabes manejarla, ¿no? Sabes cuándo tienes que ser completamente autónomo y cuándo tienes que dejarte absolutamente, claro. ¿No? Hay veces que se empuja y eso puede parecer como que no, tienes muy resuelta tu... y eres muy independiente. No, eso es lo que llamábamos antes la pseudo-independencia. Son personas que, todos conocéis a alguno, muy independientes, son muy independientes, pero fuman una barbaridad, beben... Quiero decir, tienen conductas adictivas desde muchos otros lados, ¿no? La individuación forzada, como estamos en el extremo de ese eje, ¿no? O la pseudo-independencia, como decía Sterling y decía Karma, y decimos nosotros, está también en el origen de una inmensa cantidad de patología, porque en todo caso, supone una situación, como siempre, de estrés crónico. Y ya si queréis hablamos del estrés crónico, el exceso de secreción de cortisol, el fracaso en la regulación inflamatoria y la enfermedad. El síntoma. Y el síntoma, esto es, o la enfermedad. Claro. Entonces este es el problema, claro, que ahora hace ya muchos años, ¿no? Que la cosa era para que evitar que los niños estén muy apegados, la cosa es que los niños sean muy independientes. ¿De dónde sale eso? Al servicio de qué está lo de que los niños pequeños sean tan independientes, tan precozmente. ¿Quién se beneficia de todo eso? Claro, ¿qué ocurre con eso? Que no es verdad, que es que un niño con 3, 4, 5, 6, 7 años no puede serlo. Así que si le obligamos a serlo, ¿qué hace? Lo hará. Claro, eso es, bueno... No lo va a hacer, lo pseudohará. Pero ¿cómo lo hace? Con síntomas, eso es lo de siempre. Claro. Si uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero casi nada es gratis. Podemos hacer, y si tenemos que adaptarnos a ser independientes con 6 años, bueno, pues lo parecerá, pero de eso vive el sistema sanitario. Claro, y luego estaremos en la consulta. Y terapeutas que promueven y que fuerzan la individuación, también los hay, ¿eh? Los hay de esos... Y otros, perdóname que te interrumpa, y otros que lo que facilitan es la dependencia. Por supuesto. Sí, esto es dependencia también.
Claro. Sí, dependencia es todo. Dependencia es todo, claro. Pero que se ve más de forma más pasiva o de forma más activa. ¿no? Claro. Entonces hay algunos que te tienen en la consulta 14 años y otros que están queriendo decirte que prácticamente no tienes ni de verdad motivos para estar aquí y que tienes que espabilarte en tal, que no profundizan y que no quieren, no legitiman realmente el sufrimiento en este sentido y que enseguida quieren también, ¿no? y te van a acusar si intentas prolongar o pedir, ¿no? el tratamiento o lo que sea, o tienen una forma de manejo de lo que son los aspectos emocionales muy distintos, ¿no? Incluso habrá profesionales de la salud que de este tipo que lo que quieran es en todo caso ver solo el síntoma, pero no al ser humano sufriente, y que también pues lo que harán será hablar mucho y mal de lo poco fiables que somos los psicólogos, ¿no? Y que la psicología no vale para nada. Forzando al paciente a hacer cosas que no puede, ¿no? Más o menos en el plan de que tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿sabes? Más o menos de ese estilo. O un estilo también de cuidado de tipo de terapeuta que a mí me agobia un poco, me preocupa, que es lo de las pautas. Eso me parece también, es verdad que me parece un poco hortera, lo del darte pautas, ¿no? Entonces, otra vez el terapeuta salvador, que está en posesión de la verdad, que a él le parece que las pautas, ¿no? tienen que ver con una serie de valores de lo que él considera que es lo fantástico, y entonces ya está. La cuestión es que tú sigas estas pautas que yo te estoy dando y ya está, y venga. Y espabila, y que te regañas si no lo... Y deja de quejarte. Si no lo haces, encima si no traes ¿cómo se llama esto? Los registros rellenos, si no estás bien ya, porque está implícita esa idea ¿no? que tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Que es lo último que se le puede decir a una persona deprimida, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es animarte, pero porque si pudiera animarme ya lo haría, ¿no? Pero al final se acaba... cuidarte muy deprisa, porque eso me narcisiza también, como un cuidador fantástico. Que hay diferentes maneras, todo esto es dependencia, ¿eh? Lo que pasa es que son diferentes estilos, como dice Begoña, ¿no? Puede parecer, pero es lo mismo, es el mismo eje. El mismo eje conflictual, es la misma tarea no resuelta, y puede haber formas de expresión más pasivas o formas de expresión más activas, ¿no? Pero todo implica y todo significa que no está resuelta esa tarea, no está bien resuelta esa polaridad. Y siempre es infantil ver las cosas como dos extremos absolutamente excluyentes, ¿no? El estás conmigo o estás contra mí, o es blanco o es negro, o es que sí o es que no, es siempre un modo infantil de ver la realidad. Entonces, bueno, retomando lo que decía hace un ratillo, esta es la primera reflexión que queríamos hacer, ¿no? en relación con lo del agotamiento del cuidador, porque si no relacionamos el agotamiento de algunos cuidadores o una parte del agotamiento del cuidador con que estemos haciendo nuestro trabajo de esta manera y por lo tanto no podamos exigir a nadie que desde fuera haga un movimiento, sino que el primer paso es un movimiento interno, si no, esto no tendría sentido y no va a funcionar. El primer movimiento es el que puedo estar, en qué medida estoy yo contribuyendo a mi propio agotamiento al estar quemado, y no puedo, por lo tanto, entonces echarle la culpa ni a instituciones, ni a otros, ni a los propios pacientes, por supuesto, ni a nadie que no sea yo mismo, que como adulto tengo que aprender a cuidarme y saber cuidarme, y en el saber cuidarse está el aprender a decir que no. Claro. Y eso es tan frecuente. ¿Cuántas veces escuchamos lo de estoy sobrepasado en la consulta, acabo diciendo que sí y acabo entonces trabajando sábados y domingos y hasta las 10 de la noche? ¿Y eso de quién? Es culpa realmente
del paciente que te pide ayuda o de del que... paciente o del familiar enfermo o del niño, claro. Por supuesto, Cuando le preguntas, o de la institución o de la de lo que institución, sea, de lo ¿no? que te- Bien, o de la pues profesión tuya. cada que es uno que, tendrá una claro, parte de responsabilidad, pero la tuya es importante también y la tienes que tener en tenemos cuenta. que pensar en ello, ¿no? Cómo cuidamos también, ¿no? Cuando a algunas personas le preguntas, bueno, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no permites además a ti que nadie te ayude en el cuidado de este familiar enfermo? ¿Por qué no permites? Es fácil encontrar una respuesta que yo escucho a diario y que muchas veces os he llamado la atención, ¿no? La respuesta en castellano es, hombre, claro, es que eso es lo suyo. Yo como terapeuta, lo suyo es que yo esté pendiente de esto. Como madre, como padre, lo suyo es, siempre hago la misma reflexión del análisis lingüístico, ¿no? Lo suyo es lo suyo. Claro, pero eso es el mandato, Claro, el mandato lo familiar, suyo. el mandato sistémico. Ahora vamos a hablar de lo Claro, tuyo. lo tuyo. Ahora vamos a hablar de lo tuyo, porque estás colocando, ¿no? En esta relación de cuidado, estás colocando algo que no es tuyo, es algo que es de otros, que tiene que ver con este mandato, que a ti te está haciendo mucho daño y que tampoco está facilitando al cuidado, tampoco está ayudando. Este es el problema, que nos encontramos en la vida cotidiana y en la consulta con infinidad de situaciones en las que el cuidador no está bien, pero el cuidado tampoco. El perfil que veíamos antes de la codependencia madre-hijo, padre-hijo, ¿no? Que Sí, o no, terapeuta-paciente. o terapeuta-paciente, que no están bien ninguno de los dos. No, claro. Ninguno de los dos están bien, ¿no? El- El cuidado es un cuidado, por lo tanto, estéril, es un cuidado que es alienante para el cuidador también. El problema ahí es que eso, que no hagamos la autocrítica, que no nos demos cuenta de la dificultad que tenemos para colocarnos explícitamente en el no y por lo tanto en el perpetrador y acabamos haciéndolo de forma implícita. Y es una forma de agresión pasiva. Claro. Como no perpetramos diciendo que no y ahí no agredimos directamente, pues acabamos agrediendo pasivamente, por eso que vuelve a ser otra forma de no controlar nuestra agresividad y Claro. entonces de expresarla de forma más pasiva o de forma más activa, porque como funcionamos por polaridades, pues así lo hacemos. Y entonces acabamos al final despotricando de nuestros pacientes, y yo eso lo escucho muchas veces entre mis colegas, ¿no? Cómo hay que ver y que eso, lo que decía, ¿no? Al principio, que abusan y demás. No, es que tú tienes que mirarte, ¿no? Nosotros tenemos que mirarnos ese poder decir que no, ese poder perpetrar, poder estar en algún momento en el otro vértice del triángulo dramático. Cada uno de los vértices tiene una tarea implícita que todos tenemos que saber desarrollar en un momento dado. Claro. Tenemos que poder ayudar desde El Salvador en un momento dado y poder cuidar. Tenemos que tener que decir que no, tenemos que poder decir que no. Y por lo tanto, perpetradores. agredir, a lo mejor, claro, porque el otro Claro. se va a ir frustrado y enfadado y le va a parecer terrible que no le ayudes, y en ese sentido se verá agredido y se verá victimizado, por tanto. Y eso también tiene que estar ahí, debemos saber tolerarlo, y en otras ocasiones debemos saber también ser víctimas en el sentido de saber pedir ayuda y dejarnos ayudar y dejarnos Eso es. cuidar, ¿no? Entonces, visitar las diferentes posiciones del triángulo, poder hacerlo es necesario, ¿no? Pero hay gente con mucha dificultad para eso, para perpetrar, ¿no? Y entonces al final lo acaba haciendo de forma pasivo-agresiva con ese Es tan frecuente ese malestar. Yo tenía una colega, una alumna que me comentó una vez que haciendo esta reflexión, ella distinguía, reflexión que me parece preciosa, igual estás por ahí y me estás escuchando, decía que ella distinguía entre perpetrador y depredador, lo cual me gusta mucho porque ella decía que ella llamaba depredador a su propio perpetrador, o sea, al que cuando perpetraba contra sí misma. Y yo creo que puede ayudarnos, ¿no?, a ver esta diferencia, ¿no? Porque de alguna manera cuando no conseguimos decir que no al otro, estamos dándonos cuenta de que, con mayor o menor consciencia, de que nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Entra ahí en juego nuestro depredador, ¿no? El autoperpetrador, ¿no? El que ella llama el depredador. Y entonces desde ahí nos como fieras luego acabamos perpetrando contra otro de forma más
pasiva que activa, pero perpetrando, ¿no? Y este juego está siempre implícito en un no saber decir que no a tiempo y no saber manejarse con eso. Y es el primer paso para cómo cuidar al cuidador o cómo se cuida un cuidador, haciendo conciencia de todo esto y viendo esta relación, ¿no? Y su incapacidad para colocarse en el perpetrador con todo lo que narcisiza estar en el otro lado, beneficios secundarios que se obtienen, tal, por supuesto. Y luego darse cuenta de entonces la agresividad contenida en toda esta historia y las malas pasadas que nos juegan. Hacia uno mismo, la agresividad que luego se dirige hacia uno mismo, o que, como comentábamos antes, ¿no? En forma de reacción, de repente se dirige contra el otro, entonces eso es terrible, porque entonces me parece una reacción, da una respuesta muy de culpa, claro, y entonces todavía más cuidado, con más sacrificio, hasta que pasado un cierto tiempo aparece otra reacción. Entonces este bucle, ¿no? Agresión contenida, control, descontrol de la rabia, de la agresión, culpa, mayor cantidad de control, ¿no? Hasta otra vez descontrol, más culpa, más agresión, en fin. Una espiral perversa que la vemos a diario, literalmente a diario, vamos. Luego el síntoma, como siempre, como decimos aquello, os suena aquello de que el síntoma, el motivo de consulta no es el problema. Nunca es el problema, ¿no? Lo que luego vemos, esto está en forma de, sí, se puede manifestar en forma de depresión, por supuesto, en forma de insomnio, de trastorno de ansiedad, yo qué sé, trastornos alimentarios, y por supuesto de trastornos corporales, claro. El siguiente paso entonces sería también, igual que nos damos cuenta de nuestra dificultad para perpetrar, y acabamos depredándonos y perpetrando de forma a lo mejor más pasivo-agresiva, tenemos que darnos cuenta de lo rápidamente que, si no hemos resuelto eso, nos vamos hacia el otro extremo de la polaridad, y si nos hemos colocado como salvadores es muy fácil que nos victimicemos. Y entonces, cuando pedimos que se nos cuide a los cuidadores, estamos cayendo muy fácilmente en la posición de víctima, es decir, estamos reclamando salvadores, estamos reclamando que se nos salve y que alguien haga algo, ¿no? Que eso, la institución para la que trabajamos, los pacientes, quien sea, mis compañeros, no sé muy bien qué, porque hay veces que desde una fantasía infantil de esa idealización en relación con los cuidados, ni sabemos muy bien a quién reclamamos y qué reivindicamos, pero sí que ansiamos, porque una parte de nosotros ansía esa salvación tan incondicional, tan bonita, ¿no? Tan idealizada, y que tan bien representada ha estado a veces en determinadas películas. Que aparecen ahí salvadores. Casi todas las películas, da igual que sea McClane en La Jungla o que sea Richard Gere, ¿no? En Oficial y Caballero. O Pretty Woman. Es decir, que vamos, es la cultura Oficial y Caballero. Con esa escena tremendo, lamentable, ¿no? Final, ¿no? Pero es que está ahí en nosotros, y da igual que sea mujer u hombre, da lo mismo, ¿no? Claro. Esa necesidad de ser salvados de esa manera y tal es infantil, es bonita, es preciosa, es legítima. Pero es infantil. Un ratito. Es infantil. Un ratito. Nadie quiere que le estén salvando toda la vida, de verdad. No, que nadie debería. Y yo creo que al final nadie quiere, cuando en la historia de la humanidad han venido salvadores y nos han salvado, pues está bien un ratito, a lo mejor que te salven un poco, pero ni todo el mundo quiere ni todo el rato. Porque, ¿no? Pasas a la victimización. Porque entonces eres una víctima, efectivamente. Entonces ese último paso es terrible, y es muy fácil caer desde una posición extrema de la polaridad a la otra, es facilísimo, fácil, sí. Es que se cae de forma casi inmediata, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo siguiente es vernos de pronto completamente victimizados, exigiendo salvación, o incluso aparentemente salvados, lo cual vuelve a impedirnos el crecimiento, el autodesarrollo, la autonomía, en fin, es algo lamentable. Entonces, como siempre y como para todas las cosas, hay que primero entender los procesos que están debajo, ¿no? Que nos explican por qué esto se ha convertido en un problema, por qué de pronto es un problema lo de cuidar al cuidador
y desde dónde realmente se solventa el problema. Si cuidándole así, salvándole supuestamente, o de verdad haciendo otros movimientos, ¿no? Que le ayuden a poder reflexionar sobre qué cosas también tiene que hacer uno para cuidarse, para aprender a cuidarse y para contrarrestar esa sensación de burnout, y ¿no? De estar quemado. Entender bien el concepto de cuidado, porque en algunas de las intervenciones que hemos visto de lo de cuidar al cuidador, lo que se hace es eso, es al final victimizar también al cuidador, pero mantenerle como cuidador. ¿De acuerdo? Darle un poco de barniz con algunas cosas, pero mantenerle como cuidador, porque bueno, a lo mejor la intervención puede ser simplemente que vea al servicio de quién está, no el cuidar, sino su forma de cuidar. Porque lo de cuidar, ¿verdad? Esto lo hemos planteado al principio, lo de que cuidar, ser cuidados, esto es fantástico y es imprescindible además en nuestra vida. Pero cuidarse también. Pero también cuidarse, claro, y ver desde dónde, cuál es la necesidad por la que puedes estar cuidando de esta manera. Si es para el otro, si realmente estás salvando al otro o te estás salvando tú. Dicho de una forma así, muy simple, ¿no? Y simplemente intentando organizar cuestiones para cuidar de esta forma al cuidador, lo que estás es infantilizando a esa persona, victimizándola y no permitiendo tampoco... Y cronificando la situación. Realmente no ayuda a nadie este manejo, ¿no? Hay triángulas, porque es que es lo que cuando reclamamos fuera algo porque nos sentimos victimizados por alguien, ya está el triángulo. En cuanto estamos triangulando, la posibilidad de cronificación es inmediata y ya absoluta. Ya está. Y el ser humano tiende a triangular. Por eso de pronto pues reivindicamos. Entonces ahí ya hemos hecho el triángulo en el que el paciente o la persona que necesita los cuidados es el perpetrador. O el niño. Claro. Por eso digo que se vuelve a esa triangulación. Y de pronto esa persona que necesita los cuidados es el perpetrador. Yo como cuidador soy la víctima y alguien tiene que venir a salvarme y a cuidar al cuidador, ¿no? Y entonces de pronto pues tiene que haber alguien, una tercera figura que permita esa triangulación. Y desde ahí me siento legitimado, desde ahí me siento reconocido, pero desde ahí es que soy, de pronto me he victimizado. Claro. Y eso no ayuda especialmente. Entonces, naturalmente que en la medida en la que efectivamente muchas personas se encuentran teniendo que cuidar a familiares, a niños, a amigos, lo que sea, ¿no? Incluso en sus trabajos, con nuestros mayores, con nuestros hijos, y se encuentran quemados por esa tarea. Claro que hay que legitimar su derecho a que haya unos límites a todos los niveles, ¿no? En el abuso de tiempo, de energía y de dependencia. Pero el primer paso se hace siempre examinando bien con lupa, ¿no? dónde nos posicionamos y como cuidadores y que nos toca a nosotros también, ¿no? Porque si lo único que hacemos es la reivindicación externa, no nos hacemos más que un flaco favor y la tendencia a cronificar desde esa triangulación es peligrosísima. A mí me parece, en resumen, volviendo otra vez a la posición de nuestro trabajo, ¿no? Que el psicoterapeuta tiene que tener cuidado para no colocarse nunca en la posición en el vértice del salvador. Yo creo que el terapeuta es alguien que puede estar observando, ¿no? Yo lo veo más, no sé qué te parece, pero como un observador del triángulo. O sea, que el terapeuta no puede colocarse como salvador, está viendo el salvador, la víctima, el perpetrador, las triangulaciones de nuestro paciente. El terapeuta es un observador que va legitimando lo que comentabas tú, ¿no? Legitimando en qué momento el paciente puede ser salvador, puede ser víctima, puede ser perpetrador, como con mucha frecuencia las víctimas son perpetradores también en otro triángulo. Pero tener cuidado nosotros para no colocarnos en esa posición de salvadores, ¿no?
Sí, en ese, hombre, no es solo un observador, con eso no está queriendo decir No, por eso, José Luis que ese se va sea mirando, solo ¿no? nuestro Lógicamente, papel, pero ¿no? Pero que en relación con ese triángulo eso hay que estar es. muy atentos, no es algo que se nos pueda escapar, es lo que también en términos de teoría del apego decimos el vernos invadidos de pronto por el estado mental adulto del otro, ¿no? Claro, O sea, claro, claro. porque el otro va a intentar que nos coloquemos en un vértice de ese Claro. triángulo. Y entonces, pues claro, A veces el de Salvador, con más frecuencia el de Salvador, pero a veces te colocan en el de víctima sí, o en el de perpetrador. Desde luego, por ejemplo, en el terapeuta infantil, en el terapeuta de niños y de adolescentes, el riesgo que corre es enorme, porque ahí ya también el triángulo viene hecho y está el triángulo siempre viene hecho, pero es que ahí lo tienes muy, muy patente, porque están los padres, está el niño y estás tú. Entonces ya hay la triangulación es inmediata, como no seas no solo incluso observador, como decía José Luis, que es sin ninguna duda, ¿no? Pero que tengas la capacidad para mantenerte fuera claramente fuera y poder hacer los análisis convenientes para estar todo el rato viendo las dinámicas sin caer en ellas, ¿no? Y poder entonces ayudar a verlas, a que el otro las vea también, las entienda, las resuelva, las aprenda a organizar, todo lo que realmente significa el proceso terapéutico, pero sin caer en el... Terapia de pareja, eso se ve perfectamente, ¿no? La terapia de pareja es una en la que situación. se intenta esa triangulación por defectos, que casi diríamos que es normal, eso es absolutamente normal. Esas tensiones, esas demandas son normales. Es tarea del terapeuta saber manejarse y luego efectivamente pues no responsabilizar o no culpabilizar o no pedir que es que hay que ver cómo es uno, cómo es otro, como bueno, ya sabes que es así, claro. ya lo sabemos. Están en su derecho. Ellos están en su papel, lo que tenemos que tener cuidado es en qué papel nos colocamos nosotros. Claro. Y eso es como cuidadores. Para cerrar un poco lo que veníamos diciendo al principio, que claro que hay que reivindicar cosas y claro que en muchísimas situaciones el cuidador va a necesitar primero que se le legitime, por supuesto, los cuidados y que esas tareas tienen que ser tan legitimadas, tan reconocidas y tan valoradas y como, claro, vamos, como cualquier otra cosa, sin ninguna duda. Y entonces ahí habrá que desde legislar hasta, por supuesto, actuar a nivel personal sin ninguna duda. Pero esa es la parte más fácil. Yo creo que esa es la parte que bueno, pues que en el momento en el que haya una cierta concienciación se va a poder manejar mucho mejor. Lo más difícil es lo que nos corresponde de verdad, como siempre, porque el ser humano tiene muchas dificultades para eso, para salir de ahí, mirar adentro, responsabilizarse, hacer duelos, hacer todo este trabajo, ¿no? De resolver polaridades, es que es muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que es nuestra labor meter el dedo en la llaga ahí y hacernos compartir esa necesidad con vosotros de hacernos conscientes de que de este trabajo no nos libra nadie. Y no solo como profesionales, muchos de los que nos estéis escuchando no seréis profesionales, pero sois parejas, sois padres, sois amigos, sois hijos. Entonces, esto es un aprendizaje universal y una necesidad universal, ¿no? El saber conjugar. El saber conjugar el verbo cuidar, ¿no? El verbo cuidar, saber conjugarlo cada minuto del día. Sí. Porque en cada minuto del día puedes necesitar una cosa u otra. El cuidar o el ser cuidado, ¿no? Porque el riesgo, como siempre... el cuidarte. Y el cuidarte, claro, exacto. Y eso puede cambiar a lo largo del día. El riesgo, me parece, en la vida es, sea como fuere, quedarte enganchado en un triángulo o en un extremo, en un vértice, pero sí, en un vértice de un triángulo, en un extremo de un quedarte enganchado, ¿no? Por aquello que ese refrán que tanto me gusta, ¿no? Que es aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso me pone... más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces ahí, fíjate, ¿no? Los seres humanos. Ese es lo que define, ¿no? El miedo al cambio y el estar ahí, hacía referencia a la resignación y algunos valores culturales que están al servicio de la cultura.
y al servicio del sistema y al servicio de alguien dentro del de sistema. La pertenencia, Claro, de incluso de alguien. En algunos casos hay unos intereses perfectamente observables, ¿no? De algún elemento, en algún elemento del sistema, pero eso es lo suyo. Pero en resumen que vamos a mirar también lo que es lo nuestro, ¿no? ¿Os parece? Pues nada, así lo hacemos. Así lo hacemos, así lo intentamos, mira. No, ¿cómo era aquello que decía Yoda? No. Que yo cada vez que digo lo vamos a intentar, Begoña me regaña, me dice, y me recuerda a Yoda, que es todo, Yoda era, ¿no? Sí. Un referente de la cultura contemporánea. ¿Qué decía? ¿Cómo era? O lo haces o no lo hagas, pero no lo intentes. Pero no lo intentes. Pues vamos a ponernos a la tarea, colegas. Pues muchas gracias por estar ahí. Hoy estreno taza, me la ha regalado Susana. ¿Ves? Aquí tengo la super taza. El jefe, the boss, es Bruce Springsteen. Bueno. Muchísimas gracias por estar ahí y por seguir escuchándonos. Ha sido un placer, como siempre, y nos vemos en otro Psicocafé. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho. Cuidaos.